Gran Bretaña se enfrenta actualmente a una oleada de disturbios, algunos de los más graves desde el tristemente célebre verano de 2011. Pero, ¿qué está alimentando realmente estas llamas? Un suceso trágico, la desinformación y el miedo que se ha convertido en una pesadilla nacional. No se trata solo de disturbios, sino de los problemas subyacentes que han convertido una chispa en un incendio. Quédate conmigo para desentrañar el caos, analizar lo que se dice y cuestionar quién está realmente detrás de todo esto. La tragedia golpea en el Reino Unido. Primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer. Más de 400 personas han sido detenidas. Un centenar han sido acusados. Algunos en relación con la actividad en línea, y un número de ellos ya están en la corte. Y espero que se dicten sentencias firmes antes del final de esta semana. Gran Bretaña está que arde, y hay muchos culpables detrás de las protestas contra la inmigración que se han convertido en un problema nacional. De hecho, esta violencia es la peor que ha vivido Inglaterra desde el verano de 2011. Por cierto, los disturbios de Inglaterra de 2011 tuvieron lugar entre el 6 y el 11 de agosto, y se saldaron con la muerte de 5 personas, el despliegue masivo de la policía, más de 3.000 detenciones y daños en más de 2.815 viviendas y negocios. Pero, ¿cómo empezaron los disturbios de 2024 en el Reino Unido? ¿Qué encendió el fuego que arde desde el 30 de julio de 2024? El 29 de julio, Southport, una divertida ciudad costera a las afueras de Liverpool, se vio sacudida por una tragedia inimaginable. Aquel fatídico día, durante un baile temático de Taylor Swift al que asistían 25 niños, un atacante apuñaló a 11 niños y 2 adultos. Entre las víctimas, 2 niñas, Bebe King, de 6 años, y Elsie Stancombe, de 7, murieron en el acto. Los otros 6 niños heridos y los 2 adultos resultaron gravemente heridos y fueron trasladados urgentemente al hospital. Lamentablemente, Alice da Silva Aguiar, de 9 años, sucumbió a sus heridas al día siguiente. En la escena del crimen, un joven de 17 años fue detenido como sospechoso de asesinato e intento de asesinato. Una información empezó rápidamente a cobrar fuerza en las redes sociales, ya que se afirmaba que el agresor era un inmigrante musulmán. Por ejemplo, un post en X identificaba incorrectamente al agresor como Ali al-Shakati, del que se rumoreaba que era un inmigrante de confesión musulmana. A las 15:00 horas del día siguiente, este nombre inventado se había mencionado más de 30.000 veces solo en X. La misma noche del apuñalamiento, un grupo numeroso de personas se reunió cerca de una mezquita en St. Luke's Road, cerca de Hart Street. Atacaron la mezquita con ladrillos, botellas y piedras, y prendieron fuego a un vehículo policial. Nadie sabía entonces que era el comienzo de disturbios masivos en el país. Posteriormente, el 31 de julio de 2024, el sospechoso fue acusado de 3 cargos de asesinato, 10 de intento de asesinato y 1 de tenencia de objetos cortantes. Inicialmente, su identidad estaba protegida debido a su condición de menor de edad en el momento del ataque. Según la legislación británica, normalmente no se revela la identidad de los sospechosos menores de 18 años. Sin embargo, pocas horas después de la detención, las redes sociales se inundaron de información errónea sobre los antecedentes y la religión del sospechoso. Esta desinformación dio lugar a protestas generalizadas que rápidamente degeneraron en violencia en los 2 días siguientes. Los alborotadores atacaron mezquitas y viviendas de personas de color en Southport y sus alrededores, lo que indicaba un inquietante trasfondo racial en los disturbios. En poco tiempo, la situación se convirtió en una espiral de disturbios raciales en todo el Reino Unido. En las principales ciudades, como Londres, Manchester, Liverpool, Leeds y Bristol, se produjeron graves enfrentamientos y se registraron numerosos incendios provocados y actos de vandalismo. A pesar de las aclaraciones de la policía negando cualquier identidad islámica vinculada al atacante, estos esfuerzos hicieron poco para calmar la escalada de violencia. La situación siguió siendo tensa y el malestar público continuó creciendo. En respuesta a la agitación en curso y a la propagación de información errónea, un juez del Tribunal de la Corona de Liverpool tomó el jueves 1 de agosto la decisión crucial de que se revelara la identidad del menor sospechoso para detener la difusión de noticias falsas. El sospechoso, de 17 años, resultó ser Axel Mugangwa Rudakubana, británico de origen ruandés, nacido en Cardiff. Sus padres se trasladaron a la zona de Southport en 2013 y en el momento del ataque, la familia residía en Banks, un pueblo grande situado en la periferia noreste de Southport. Rudakubana nunca fue inmigrante ni musulmán. Este detalle de desinformación es crucial para comprender el contexto más amplio de los disturbios. Verán, los vecinos de Rudakubana le describían como un tranquilo niño del coro, con su familia muy implicada en la iglesia local.
Cuando se produjo el incidente del apuñalamiento, los furiosos residentes del Reino Unido se hicieron dos preguntas. ¿Era el presunto autor un solicitante de asilo o un musulmán? Se afirmó falsamente en Internet que el joven de 17 años detenido por la policía en relación con los apuñalamientos era un solicitante de asilo. También se afirmó erróneamente que había un vínculo islamista con los asesinatos. ¿Cuál fue el resultado? Pues bien, estas falsas afirmaciones explotaron sentimientos de resentimiento y agravio, tanto contra el gobierno como contra quienes son cultural o étnicamente diferentes. Impulsados por un sentimiento anti-inmigración e islamófobo, los alborotadores empezaron a atacar mezquitas y a romper ventanas de hoteles que albergaban a solicitantes de asilo procedentes de África y Oriente Próximo. Tenían un cántico unificado: ¡que se vayan! Curiosamente, el 1 de agosto, las autoridades identificaron a Ruda Cubana como ciudadano británico y sospechoso del apuñalamiento, pero eso no detuvo los disturbios, y la gente de color siguió siendo objeto de ataques. Por ejemplo, el 4 de agosto, un albergue que albergaba a solicitantes de asilo en Rotherham fue asaltado por una turba armada y violenta. Esto se debe principalmente a que la desinformación en las redes sociales estaba fuera de control. Por ejemplo, una información falsa, difundida en las redes sociales, afirmaba que el atacante estaba en una lista de vigilancia de los servicios de inteligencia y que había llegado al Reino Unido en una pequeña embarcación en 2023. Cabe señalar que las redes sociales contribuyeron a difundir información falsa, tanto por la amplificación natural de los algoritmos como por las acciones de cuentas influyentes. Perfiles con un gran número de seguidores, algunos verificados con marcas azules de pago en la plataforma X, compartieron ampliamente los datos incorrectos. Los algoritmos de la plataforma hicieron llegar esta información errónea a un número aún mayor de usuarios. Por ejemplo, una cuenta de la plataforma X, conocida como Europe Invasion, que publica regularmente contenido anti-inmigrante e islamófobo, afirmó que el sospechoso era supuestamente un inmigrante musulmán. Este post ha sido visto desde entonces más de 6,7 millones de veces. Del mismo modo, el influencer de las redes sociales, Andrew Tate, afirmó que el atacante era un inmigrante ilegal y pidió a la gente que despertara. Cabe mencionar que Tate tiene más de 9 millones de seguidores en la plataforma X. Otro ejemplo es cómo una búsqueda de Southport en TikTok llevó a los usuarios a la sección Otros buscados, que sugería contenidos similares. En este caso, la plataforma promocionó el nombre erróneo del atacante y continuó haciéndolo incluso 8 horas después de que la policía hubiera corregido la información errónea. Mientras se desarrollaban los disturbios, Elon Musk, propietario de X, se sumó a la polémica con sus comentarios en la plataforma, respondiendo a un post sobre los disturbios con la afirmación: «La guerra civil es inevitable». Entonces, ¿qué está haciendo el Reino Unido para controlar la propagación de la desinformación en las plataformas de medios sociales? Tras los disturbios, las autoridades británicas pidieron a las empresas de redes sociales que tomaran medidas enérgicas contra la difusión de información falsa en Internet. Peter Kyle, ministro de Tecnología del Reino Unido, debatió el problema de la desinformación con responsables de las principales plataformas de medios sociales como TikTok, la empresa matriz de Facebook, Meta, Google y X, centrándose en su papel en la gestión de contenidos engañosos durante los disturbios. Sin embargo, Ofcom, el organismo regulador responsable de abordar la desinformación en línea y otros contenidos nocivos, carece actualmente de autoridad plena para tomar medidas decisivas contra los gigantes tecnológicos que permiten que publicaciones nocivas alimenten los disturbios en curso. Esto se debe a que aún no han entrado en vigor todas las disposiciones de la Ley de Seguridad en Línea, que exigen a las plataformas de medios sociales detectar, mitigar y gestionar de forma proactiva los riesgos derivados de los contenidos ilícitos y nocivos. Una vez que esta normativa se aplique plenamente, Ofcom tendrá autoridad para imponer multas a las empresas que podrían alcanzar hasta el 10% de sus ingresos anuales globales por este tipo de infracciones. Además, los altos directivos podrían enfrentarse a penas de prisión por incumplimientos reiterados. Un portavoz de Ofcom declaró recientemente que la agencia está trabajando duro para poner en marcha la ley de seguridad en línea lo antes posible. Sin embargo, las nuevas normas que obligan a las empresas tecnológicas a vigilar activamente sus plataformas en busca de contenidos nocivos no estarán plenamente en vigor hasta 2025. Actualmente, Ofcom está elaborando orientaciones sobre evaluación de riesgos y códigos de prácticas para hacer frente a los contenidos ilícitos, que deben ultimarse antes de que puedan aplicarse efectivamente las medidas de la Ley de Seguridad en Línea. El portavoz mencionó que Ofcom
tiene previsto publicar sus directrices definitivas sobre daños en línea en diciembre de 2024, y tras ello, las plataformas dispondrán de 3 meses para evaluar los riesgos relacionados con los contenidos ilegales. Sin embargo, hasta que se apliquen estas normas, el organismo de control seguirá sin poder imponer sanciones a las empresas por infracciones de la seguridad en línea. Pero ahora mismo, la atención se centra en las personas que desencadenaron los disturbios al convocar abiertamente protestas en todo el país. ¿Quién está detrás de los disturbios? La policía informó de que, durante el fin de semana, grupos secretos de extrema derecha organizaron varias protestas en Internet. Estos grupos utilizaron frases como «Ya basta», «Salvemos a nuestros hijos» y «Detengamos los barcos» para recabar apoyos. Los actos se promocionaron en canales de medios sociales de extrema derecha con el lema «Ya basta». En las concentraciones, los participantes portaban banderas inglesas y británicas y coreaban juntos eslóganes contra los musulmanes y los inmigrantes. El gobierno británico del primer ministro Keir Starmer ha acusado a Rusia y a grupos de extrema derecha de difundir desinformación para provocar los disturbios. Cuando empezaron los disturbios, incluso advirtió a quienes estaban detrás de ellos en un discurso televisado. Les dijo: «Les garantizo que se arrepentirán de haber participado en este desorden, ya sea directamente o a través de Internet». Sin embargo, los alborotadores hicieron caso omiso de las advertencias. El 3 de agosto, incendiaron el hotel Holiday Inn Express de Tamworth, en el norte de Inglaterra. Además, los alborotadores se reunieron cerca del Holiday Inn Express de Rotherham, que se utiliza para alojar a solicitantes de asilo, y lanzaron ladrillos y piedras para romper las ventanas y acosar a los ocupantes. Las personas que alimentaron los disturbios no estaban utilizando las redes sociales para difundir desinformación. Verán, los sentimientos islamófobos, racistas y contrarios a la inmigración ya estaban presentes entre muchos grupos de extrema derecha británicos. De hecho, el resentimiento islamófobo se había estado acumulando durante mucho tiempo en el Reino Unido y finalmente estalló. Recientes estadísticas del gobierno británico de 2023 muestran una tendencia preocupante. Los musulmanes británicos son con más frecuencia objeto de delitos de odio relacionados con su fe que cualquier otro grupo religioso. En concreto, en el año anterior a marzo de 2023, los musulmanes fueron las víctimas de más del 40% de todos los delitos de odio registrados y relacionados con la religión. Así pues, no es de extrañar que el incidente del apuñalamiento sirviera de catalizador para un mayor malestar. Por si fuera poco, figuras destacadas de la extrema derecha aprovecharon la desinformación para intensificar los disturbios. Un ejemplo notable es Tommy Robinson, cuyo verdadero nombre es Stephen Christopher Yaxley Lennon. Es un activista de extrema derecha, conocido por sus campañas contra el Islam y cofundador de la Liga de Defensa Inglesa. Cabe mencionar que la Liga de Defensa Inglesa se fundó en 2009 y rápidamente adquirió notoriedad por sus violentas protestas y su firme postura contra el Islam y la inmigración. En sus primeros años, las divisiones regionales del grupo organizaron manifestaciones locales, incluidas protestas contra la construcción de nuevas mezquitas. También realizaban acciones provocadoras, como colocar cabezas de cerdo alrededor de lugares musulmanes para avivar la tensión. Robinson llevaba años expresando sus opiniones contrarias al Islam. Por ejemplo, el 19 de junio de 2017 se produjo un atentado terrorista islamófobo en Finsbury Park, Londres, cuando una furgoneta fue conducida intencionadamente contra una multitud de peatones musulmanes cerca de la mezquita de Finsbury Park. El resultado fue la muerte de un hombre y 11 heridos. Robinson recibió muchas críticas cuando no condenó el crimen de odio y dijo que la mezquita era responsable de crear terroristas. Tras el apuñalamiento de Southport en 2024, Robinson empezó a publicar vídeos incendiarios para sus 800.000 seguidores en la plataforma X, dirigidos contra los musulmanes, los inmigrantes, la clase política y la policía. Cada una de sus publicaciones ha sido vista cientos de miles de veces y compartida por figuras de la derecha de todo el mundo, como el fundador de Infowars, Alex Jones. Sus mensajes en las redes sociales van desde alarmistas afirmaciones de que se está persiguiendo a ingleses inocentes, hasta declaraciones antimusulmanas como «Nuestras mujeres no son carne halal». Curiosamente, Robinson ha estado transmitiendo desde un hotel de lujo en Chipre y un juez del Tribunal Superior ha emitido una orden de detención contra él después de que no se presentara a una vista judicial en un caso de difamación que perdió contra el refugiado sirio Jamal Hijazi. No ha comparecido ante el juez y existe la posibilidad de que no venga pronto al Reino Unido. Además, Nigel Farage, líder anti-inmigración del movimiento populista Reform UK y ahora diputado en ejercicio, también ha sido un catalizador para avivar las tensiones. En mayo,
hizo comentarios sugiriendo que los musulmanes no comparten los valores británicos y justificó los disturbios describiendo a la extrema derecha como una reacción al miedo generalizado. Dijo: «La extrema derecha es una reacción al miedo, a la incomodidad, al malestar que comparten decenas de millones de personas». Lo que Nigel Farage parece olvidar es que estos disturbios podrían haberse evitado si los líderes de la extrema derecha hubieran esperado a tener información precisa en lugar de culpar rápidamente a los inmigrantes y a los musulmanes. En lugar de eso, actuaron sin pruebas, lo que provocó daños generalizados. Los primeros disturbios estallaron la noche del 29 de julio en Southport, justo después de un apuñalamiento. Los activistas de extrema derecha difundieron rápidamente la convocatoria de protesta a través de aplicaciones de mensajería como Telegram y X. El martes por la noche, más de 200 personas se habían reunido en Southport, muchas de ellas viajando en tren desde otras partes de Gran Bretaña. Atacaron una mezquita, hirieron a más de 50 policías e incendiaron vehículos. La violencia continuó la noche siguiente con una gran protesta de extrema derecha en el centro de Londres, donde los enfrentamientos con la policía se saldaron con más de 100 detenciones. Se produjeron disturbios menores en otros lugares como Hartlepool, en el noreste de Inglaterra, Manchester y Aldershot, al sureste de Londres. El viernes por la noche, en Sunderland, ciudad del noreste, la policía informó de que se había enfrentado a graves actos de violencia por parte de manifestantes de extrema derecha que prendieron fuego y atacaron a agentes. Durante el fin de semana, la violencia se extendió a ciudades como Hull, Leeds, Manchester, Nottingham y Stoke-on-Trent, así como a Belfast, Irlanda del Norte. En Liverpool, la policía declaró que más de 300 personas participaron en violentos disturbios el sábado por la noche, con el resultado de comercios saqueados y 2 agentes hospitalizados. Esta serie de acontecimientos muestra el daño que puede causar reaccionar sin esperar a conocer todos los hechos. Pero estos activistas y dirigentes de extrema derecha no son los únicos causantes de los disturbios. Los hombres de mediana edad también son responsables, y la razón no les sorprenderá. En los últimos disturbios en el Reino Unido, un número sorprendente de hombres de mediana edad, entre 40 y 50 años, han tenido una presencia destacada. A menudo se ha visto a estos hombres gritar cosas extremadamente racistas durante los enfrentamientos con la policía, como si creyeran que esas ideas son completamente ciertas. Los investigadores, financiados por la Unión Europea, también han observado esta tendencia y la llaman radicalización de mediana edad. Esta cuestión parece vinculada a un reto particular con este grupo de edad. Muchos de estos hombres no nacieron en la era digital y solo aprendieron a usar Internet de adultos. Por desgracia, no han aprendido a distinguir las noticias falsas de las reales. Aunque no sean grandes conocedores de la tecnología, suelen tener mucha influencia en sus comunidades, más que la gente más joven y más experta en Internet. Por eso son propensos a creer y difundir teorías conspirativas. Sentirse excluidos o ignorados puede empujar a estos hombres hacia espacios online donde sus frustraciones no solo se escuchan, sino que se alimentan. Allí se relacionan con otras personas de su edad que comparten antecedentes similares, y este sentimiento de pertenencia les hace expresarse con más firmeza. El hecho de que la gente de mediana edad se sienta a menudo ignorada por la sociedad tampoco ayuda. Aumenta su sensación de marginación, lo que les hace más abiertos a las ideas extremas. Esta mezcla de no ser escuchados, tener problemas con la alfabetización digital y tener una influencia local significativa es una gran parte de por qué estamos viendo esta tendencia en los disturbios. Pero se puede ver la hipocresía en estos disturbios. Verán, solo unas semanas antes del ataque de Southport, ocurrió otro suceso desgarrador en una ciudad británica. En este incidente, un hombre blanco atacó mortalmente con una espada samurái a un joven negro llamado Daniel Anjorin. Daniel, británico-nigeriano de 14 años, caminaba por Line Close, en Hainault, de camino al colegio, hacia las 7 de la mañana del 30 de abril, cuando fue atacado repentinamente. El agresor acuchilló el cuello de Daniel y le asestó una puñalada en el pecho. A diferencia del caso de Southport, este trágico suceso no provocó disturbios. El agresor fue considerado un caso aislado, mientras que el atacante de Southport fue visto como representante de todo un grupo. Estos dos incidentes por sí solos ponen de manifiesto una enorme disparidad en las reacciones de la sociedad en función de la raza. Aunque la intensidad de los disturbios de 2024 en el Reino Unido ha disminuido, el gobierno sigue en alerta máxima, previendo posibles nuevos disturbios en los próximos días. Esta preocupación se debe a las respuestas del gobierno a los disturbios y, sobre todo, al impacto de las manifestaciones contra el racismo. Estas concentraciones han logrado cambiar la narrativa
desalentando temporalmente a los alborotadores de extrema derecha y volviendo a centrar la atención en cuestiones de racismo e igualdad. Respuesta del gobierno hasta el momento. El primer ministro Keir Starmer ha calificado los recientes disturbios de matonismo de extrema derecha y ha prometido exigir responsabilidades a todos los participantes. Gracias a su experiencia como exdirector de la Fiscalía Británica, función que desempeñó durante los disturbios de 2011 desencadenados por los disparos de la policía contra Mark Duggan en Londres, Starmer aporta una experiencia relevante. Ya en 2011, bajo su supervisión, los tribunales británicos funcionaron de la noche a la mañana para tramitar las sentencias de más de 3.000 personas detenidas en medio del caos. Esta vez podría aplicarse un enfoque similar, siempre que el sistema judicial británico, actualmente desbordado y con una importante acumulación de casos pendientes, pueda hacer frente a la presión. Para hacer frente a los recientes disturbios, el gobierno ha movilizado una fuerza especializada de agentes de servicio público para responder cuando sea necesario. Según el Consejo Nacional de Jefes de Policía, 779 personas han sido detenidas durante estos disturbios, y los tribunales han ampliado el horario para agilizar la tramitación de los imputados. De estas detenciones, 349 han dado lugar a la presentación de cargos. Stephen Parkinson, jefe de la Fiscalía de la Corona, CPS, compartió con The Sunday Times que se espera que cientos de alborotadores violentos comparezcan ante los tribunales en los próximos días. Además, la CPS está contemplando cargos más graves por disturbios, que podrían acarrear penas de hasta 10 años de prisión, frente a los cargos por desórdenes violentos, que tienen una condena máxima de 5 años. Entre los condenados, Derek Drummond, de Liverpool, de 58 años, recibió la pena más larga hasta la fecha por su participación en los disturbios: 3 años de prisión. Se declaró culpable de propinar un puñetazo en la cara al agente Thomas Ball y de desórdenes violentos durante un incidente en el que una turba de unas 300 personas marchó agresivamente hacia una mezquita de Southport al grito de «Este es nuestro puto país». También estaba Declan Gayran, un joven de 29 años de Liverpool, que fue condenado a 2 años y medio de prisión tras admitir haber cometido desórdenes violentos y haber prendido fuego a un furgón policial en el centro de Liverpool. Liam James Riley, de 41 años, fue condenado a 1 año y 8 meses de prisión. Se declaró culpable de los cargos de desórdenes violentos y de un delito de orden público con agravante racial. Cuando fue detenido, insultó a los policías, refiriéndose a ellos como traidores y amantes de los musulmanes. También estaba William Nelson Morgan, de 69 años, condenado a 2 años y 8 meses de prisión. Admitió haber participado en desórdenes violentos y haber portado un bate de madera el 3 de agosto en Liverpool. Formaba parte de un grupo que causó destrozos, entre ellos prender fuego a contenedores de basura y arrojar ladrillos contra comercios locales y la biblioteca Spellow Lane, en la zona de Walton de la ciudad. Las autoridades británicas tomaron medidas decisivas contra quienes difundían información errónea que alimentó los disturbios. Uno de los primeros en ser condenados fue Jordan Parlour, de 28 años y natural de Leeds. Fue condenado a 1 año y 8 meses de prisión por difundir odio en Internet. Entre el 1 y el 5 de agosto, Parlour publicó mensajes incendiarios en Facebook, instando a la gente a destrozar el Hotel Britannia. En el momento de esos mensajes, el Hotel Britannia albergaba a 210 personas, muchas de ellas refugiados. El tribunal no encontró pruebas de que Parlour se dirigiera físicamente al hotel, pero la gravedad de sus mensajes tuvo consecuencias directas. El 3 de agosto, el director del hotel se vio obligado a cerrar el edificio, cuando fue atacado con misiles y piedras, rompiéndose al menos una ventana. El hotel sufrió nuevas agresiones el 4 de agosto. Tras su detención, Parlour admitió a la policía que hizo estos posts en un estado de ira por los problemas de la inmigración en el Reino Unido, acusando a los solicitantes de asilo de aprovecharse de los fondos fiscales, cometer delitos contra los niños y recibir prioridad en los servicios. En general, el Consejo Nacional de Jefes de Policía ha declarado que los agentes especializados están persiguiendo activamente a los sospechosos que han utilizado plataformas en línea para incitar a la violencia y difundir el odio durante los recientes disturbios. Esto incluye a individuos que tienen una influencia significativa en línea y se cree que son responsables de incitar a la violencia a gran escala. Por ello, se esperan nuevas detenciones en los próximos días. Además de rastrear a los delincuentes en línea, la policía ha puesto en marcha diversas medidas para frenar directamente la violencia. Por ejemplo, en Liverpool se ha dictado una orden de dispersión. Esta orden otorga a la policía la autoridad para exigir a las personas sospechosas o implicadas en actividades delictivas que abandonen una zona designada durante un máximo de 48 horas. Si regresan durante este periodo, pueden ser detenidas.
Además, la policía ha promulgado una orden del artículo 60 que otorga a los agentes amplios poderes para detener y registrar a personas si lo consideran necesario para prevenir nuevos actos de violencia. Estas medidas reflejan un planteamiento firme para mantener el orden y garantizar la seguridad pública. Además de todo esto, el acontecimiento reciente más alentador en los disturbios de 2024 en el Reino Unido es que miles de manifestantes contra el racismo se concentraron en pueblos y ciudades de todo el país el 10 de agosto. Las protestas contra el racismo tuvieron lugar en varias ciudades, como Belfast, Birmingham, Cardiff, Glasgow y Londres. En una de las principales concentraciones, unas 5.000 personas marcharon por el Whitehall londinense en apoyo de los refugiados. Esta significativa marcha comenzó frente a la sede de Reform UK, partido político liderado por Nigel Farage, que ha pedido el cese total de la inmigración. En Newcastle se reunió una gran multitud de manifestantes contra el racismo, que contrastó con un grupo más reducido de manifestantes contra la inmigración en Big Market. La policía gestionó bien la situación, practicando 14 detenciones por infracciones como llevar un arma ofensiva y posesión de drogas. Pero cabe destacar que ninguna fue por comportamiento violento o desordenado. Esto demuestra que las protestas fueron en gran medida pacíficas y se centraron en promover la unidad y luchar contra el racismo. Dicho esto, es muy importante comprender cómo las duras condiciones económicas pueden hacer tambalear los cimientos de la unidad comunitaria, cómo puede afectar a una comunidad en la que personas de distintas regiones, etnias y religiones contribuyen a que el país avance. Sin embargo, cuando la gente se enfrenta a problemas como un mercado de la vivienda quebrado, la falta de empleo y la falta de acceso a buenos servicios públicos, se crea una tormenta perfecta para el malestar político. Estos problemas se han ido acumulando en el Reino Unido durante años debido a errores políticos y facilitan que los grupos populistas de derechas señalen con el dedo a los inmigrantes, culpándoles de todos los problemas del país. Este tipo de juego de culpas ha sido una parte importante de la política conservadora durante la última década y ha cobrado impulso con el Partido Reformista y los disturbios actuales. Ahora bien, es totalmente justo debatir sobre cuánta inmigración es adecuada para el Reino Unido y cómo debería funcionar el sistema de asilo. Sin embargo, no es correcto decir que la inmigración es la razón por la que el Reino Unido no tiene suficiente dinero para el Servicio Nacional de Salud, o suficientes plazas escolares, o por qué la vivienda es tan cara. Estos problemas se deben a decisiones políticas tomadas a lo largo de los años, no a la inmigración. Es crucial que analicemos estos problemas desde el punto de vista de la política y no nos limitemos a culpar a los inmigrantes. Gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, consulta el contenido sugerido en tu pantalla haciendo clic en una de las tarjetas que aparecen.